Hoy vamos a hablar todo sobre microbiota contigo, Mónica Pérez. Tú eres de España, ¿cierto? Sí, desde España. Perfecto. Y eres bióloga. Sí, Eso, sí. ¿Qué tiene que ver la microbiota con la bióloga? Es decir, ¿qué estudias tú? ¿Qué ves desde la biología? pues yo empecé a estudiar biología porque me gustaba mucho la microbiología, que es lo que estudia por las bacterias, las arqueas, los virus, todas estas cositas. Y bueno, me empecé a interesar por la microbiota en concreto porque mi madre tenía problemas de microbiota y entonces pues al estudiar esta relación de la microbiología con la salud, pues encontré lo que era la microbiota. Y entonces fue un mundo pues que me fascinó de saber que tenemos todo un mundo de microorganismos dentro del cuerpo y que se desconocía hace unos años. Entonces me pareció muy emocionante. Es como hoy en día cada vez más importante este tema, ¿cierto? La microbiota, como que antes no se tomaba tan en cuenta. Sí, hace unos años como, vamos, no se hablaba nada, no se conocía y desde, pues no sé si será a lo mejor pues unos 50 años más o menos, por decir una cifra, no sé exactamente, que se empezó a ver pues que en el interior del cuerpo no somos estériles, que hay bacterias y que esas bacterias no están ahí por estar, sino que pues todo su metabolismo y su presencia tienen, bueno, pues tienen un papel fundamental en nuestra salud y en nuestra enfermedad. Que muchas veces, bueno, se sabía que existían las bacterias, pero siempre era como que eran portadoras de enfermedades, que si hay una bacteria es algo malo, hasta que se vio que, bueno, que también hay bacterias buenas, como en el resto del mundo, en el agua, en el aire, siempre hay muchas bacterias que no solo sirven para hacer alimentos, ¿no? Como las bacterias del yogur y todo eso, que esas sí que Sí. tenemos claro que son bacterias buenas porque nos ayudan con los alimentos, sino que también hay otras que nos benefician y que nos dan salud y que sin ellas pues no estaríamos sanos ni incluso vivos. Exactamente. Y hay diferentes microbiotas, o sea, no solo en el intestino, o sea, son diferentes, esas microbiotas tienen diferentes funciones. Sí, eso es, o sea, existe microbiota en todo nuestro cuerpo. De hecho, se llama microbiota lo que es como el ecosistema, ¿no?, de una zona en concreto. Por ejemplo, pues la más conocida es la del intestino, pero también tenemos microbiota en la boca, microbiota en la piel y dependiendo de la zona de la piel es una u otra. También tenemos, por ejemplo, en la vagina, en los pulmones. Bueno, pues al final todo nuestro cuerpo, ¿no?, está lleno de bacterias. Entonces, dependiendo de la zona, pues tenemos unas u otras porque pues el pH, el oxígeno que está en esa zona del cuerpo no es el mismo. Entonces, pues bueno, es también como, yo pienso que el cuerpo es como un mundo, ¿no? O sea, como un planeta. Entonces, dependiendo pues de las condiciones, ¿no?, pues tenemos unos animalitos u otros. Entonces es un poco así. Qué bien, qué bien. Y las bacterias en el intestino, ¿qué hacen? ¿Cómo es diferente su tarea de por ejemplo, la microbiota vaginal o de la boca? Pues bueno, la microbiota se suele decir que tiene como 4 funciones. Normalmente, porque pueden ser, algunos autores dicen que más, otros que menos, pero bueno, yo suelo decir que 4, que es así como más fácil de memorizar. Una es la que conocemos en el tema del metabolismo, que es lo que antes se conocía como la flora intestinal, que esa es la microbiota intestinal. Entonces nos ayuda a digerir los alimentos, a digerir las proteínas, las grasas, pues la fibra que nosotros no podemos fermentar, estas bacterias la fermentan y nos dan energía, ¿no? Que lo que tienen de la fibra, pues nos dan lo que se llaman ácidos grasos de cadena corta, que son, bueno, pues una fuente de energía para nuestras células. Entonces esa sería la función metabólica, que es la más conocida y a la que podemos, bueno, pues cuando pensamos en microbiota intestinal, lo primero que se nos viene a la cabeza. Y luego también estaría la función protectora, que es que la propia microbiota que tenemos, la propia microbiota buena, nos defiende de otras bacterias patógenas o malas. Entonces, pues bueno, ¿Sistema inmunológico? Eso es. Con diferentes mecanismos, pues liberan sustancias que son antimicrobianas, entonces pues atacan a esas bacterias o simplemente con su presencia hacen competencia con otras bacterias o incluso ayudan a lo que es la integridad de la barrera intestinal, a la mucosa intestinal. Pues nos ayudan, bueno, pues están ahí, es su hogar, entonces también cuidan nuestro intestino, que es su casa. Y es verdad que el 80% del sistema inmune se encuentra en el intestino. Sí,
Eso es, el 70%, bueno, el 80 o el 70. Como es algo, no se puede poner una cifra concreta, pero sí, en torno al 70 o el 80% de nuestro sistema inmune está en el estómago, o sea, en el intestino, porque el intestino es el centro de nuestro cuerpo. Entonces, todo lo que entra por nuestro cuerpo, pues tiene que ser como catalogado, ¿no?, por este sistema inmunitario de si es bueno o es malo. Entonces, claro, todo el sistema digestivo se considera que es exterior del cuerpo, porque para que algo se considere que está dentro de nuestro cuerpo, tiene que atravesar como una membrana, ¿no? Tiene que atravesarla. Entonces, todo nuestro tubo digestivo es un tubo hueco. Entonces, se considera también exterior. Y en el intestino es donde se va a absorber, ¿no? Digamos que es como una especie de frontera, una especie de aduana, donde los alimentos llegan y ahí van a decir, venga, pues tú puedes atravesar esta barrera intestinal y tú no. Entonces, claro, ahí está nuestro sistema inmunitario controlando que lo que pase es lo que tiene que pasar y si hay algo que pasa que no tiene que pasar, saltan las alarmas. Entonces, claro, casi todo se concentra pues en el centro del cuerpo, que es donde tiene que estar. Claro. Y esa sería otra de las funciones, la función inmunitaria de la microbiota. Ahí tenemos 2 de 4, ¿cierto? Sí, bueno, 3. Sería el metabólica, protectora, inmunitaria, y luego la otra sería como la comunicativa, que llamaría, o cognitiva, se suele llamar. Y es que también en el intestino, pues está ahí el sistema nervioso entérico, está allí. Y entonces se comunica también con el cerebro. Entonces esto es muy interesante porque hay muchos estudios que relacionan la microbiota con la conducta o con el estado de ánimo. Porque, por ejemplo, hay muchos neurotransmisores o los precursores de estos que se sintetizan en el intestino, como por ejemplo la serotonina, que es la hormona de la felicidad. Y como pues creo que es como el 90% por ahí, se sintetiza en el intestino. Entonces, pues tiene muchísima relación cómo nos encontramos intestinalmente que cómo nos encontramos emocionalmente. Demasiado interesante. El nervio vago se comunica también. Entonces es todo pues que al final el intestino es el centro del cuerpo, que muchas veces pensamos que es nuestro cerebro, que también, pero el intestino juega un papel muy, muy importante también. Es un tema que me encanta, sobre el que también me anoté algunas preguntas más para después, porque, wow, sé que afecta a muchas personas. ¿Cómo sabemos cuando nuestra microbiota no está bien? ¿Y cómo sabemos cuándo está bien? Vale, pues normalmente lo que todo el mundo suele ver cuando hay algo que no funciona es que hay ciertas comidas que antes nos sentaban bien y ahora ya no nos sientan bien. O cuando después de comer tenemos una hinchazón en el estómago que es algo exagerado, que no es algo normal. Porque sí que es normal hincharse un poquito después de comer, pero esa pesadez, esa hinchazón o incluso encontrarte como mareado, cansado, todo eso son cosas que comer no nos debería sentar mal. Y, por ejemplo, pues ciertas intolerancias, todas estas cositas ya nos van indicando que hay algo que no funciona bien, que nos sentimos mal. Eso serían como los primeros pasos las primeras señales de alarma que nos está dando nuestro cuerpo. Luego, dependiendo pues, de la persona, pues pueden salir incluso urticarias, puede salir acné, pueden salir pues muchísimas enfermedades que, bueno, dependiendo de cada persona, pues puede ir por un lado o por otro. ¿Ansiedad también? ¿De repente trastornos psicológicos? Sí, hay un tipo, por ejemplo, de sobrecrecimiento bacteriano que se le asocia como la niebla mental, que es esto de que no podemos pensar bien. Todo esto se relaciona también, es como una causa muy directa, ¿no? Que comemos y nos sentimos así. Y luego, por ejemplo, también la depresión y la ansiedad también se asocian con problemas en la microbiota. No se sabe qué es lo que viene primero, que eso es una cosa de decir, tengo la microbiota mal y por eso tengo... Pues normalmente no, o sea, tanto la depresión como la ansiedad son multifactoriales y también hay muchas causas en la vida privada o tal que son lo que afecta. Pero sí que es algo que se retroalimenta. Entonces, sí. Funciona como en un círculo, ¿cierto? Como en un círculo vicioso, con que uno se afecta al otro. Eso es, entonces si hay algo que nos ha desencadenado, pues una depresión o un estado de ansiedad, pues todo esto es como un dominó, ¿no? Se van cayendo las piezas y encima se va retroalimentando. Entonces, en
personas vendrá una cosa antes y en otras lo otro, pero se sabe que tiene muchísima relación. Como que siempre lo veo también en mis pacientes y me lo explico así, que tenemos, o sea, creo que primero el intestino ya está como debilitado y viene la persona con ansiedad y la ansiedad se refleja en hinchazón, por ejemplo. La hinchazón produce, Sí, la ansiedad produce hinchazón. Después la hinchazón, como el intestino está irritado, nos produce más irritación porque ahí nos da como más preocupación, más ansiedad y frustración. Y como que se genera un círculo sin fin. Es como mi explicación, tal vez no es la más científica, pero creo que es como lo mismo, ¿no? sí, es así. Por ejemplo, pues imagínate, ¿no? Voy a poner así un caso que me voy a inventar. Por ejemplo, si tú tienes mucho estrés, el cortisol debilita la barrera intestinal. Bueno, suceden más cosas, pero por decirlo así de forma sencilla, Exacto. el cortisol es como si fuese bueno, como si fuesen bombitas en nuestro intestino. Entonces, la barrera intestinal se abre un poquito, que es esa burbana que he dicho antes, y entonces todo lo que comemos se empieza a colar en nuestra sangre. Y entonces el sistema inmunitario saca todas sus alarmas y hay una inflamación en el cuerpo. O sea, una inflamación no solo me refiero a una inflamación física de que te sientas hinchado, sino a una inflamación como respuesta inmune. Es decir, que todo tu cuerpo se pone alerta. Como cuando estás enfermo, que hay algo, ¿no? que se inflama y el sistema inmune está ahí presente. Entonces, esa inflamación lo que va a llevar también es a una mala comunicación del intestino con el cerebro. Entonces, esto es lo del nervio vago, que si tenemos el nervio vago debilitado, pues como que esa comunicación le va a costar. Entonces nos va a costar más entrar en periodos de calma después de momentos de mucho estrés. Entonces vamos a tener ya como un estrés crónico. Y el estrés que era inicial, por el que se había iniciado todo esto, por el cortisol, se va a ver más afectado. Entonces es una explicación muy Inflamación simple. crónica. Claro, es una explicación muy simple porque en el día a día de todas las personas no es esto solo. O sea, hay muchísimos más factores y la vida es muchísimo más compleja que solo estos pasos, ¿no? Pero es para simplificarlo y que podamos ver cómo se retroalimenta todo esto. Podemos, o sea, aquí estamos hablando de una disbiosis, ¿cierto? El desequilibrio de las bacterias es disbiosis, para dejarlo también para los demás, ¿cierto? Sí, Entonces, la disbiosis, ¿podemos tenerla sin sentirla? ¿Sin tener sí, síntomas? o sea, se puede, claro, o sea, una microbiota perfecta y en equilibrio es muy complicado. Puede haber disbiosis y que no sea algo muy grave. Además, la microbiota va cambiando a lo largo del día. O sea, nosotros tenemos una microbiota base, y esa es la que está como estable. Y luego tenemos una microbiota que va y viene. Entonces hay un momento que podemos comer algo que nos sienta mal, ese día está fatal de la tripa y a lo mejor al día siguiente está bien. Entonces sí que hay pequeñas disbiosis que nos pueden dar problemas puntuales y no ser graves. Y si nosotros tenemos hábitos de vida saludables y nos cuidamos porque un día, un par de días estemos mal, no pasa nada. El problema es cuando esa disbiosis se cronifica y dura mucho en el tiempo. Entonces ya ese problema que era puntual y que era localizado, pues atraviesa como a otras partes del cuerpo y entonces ahí ya se empieza a desequilibrar todo. Ese sería más el problema. Entonces ahí inician todos los problemas. Básicamente por eso se dice que la raíz de toda enfermedad está en el intestino, ¿cierto? Sí, creo que lo decía, no sé si era Hipócrates el que lo decía, que todas las enfermedades empiezan en el intestino. No sé si era, creo que sí, era el que decía esa frase y al final, pues desde la antigüedad era como algo que se sabía, ¿no? Como lo de que pensamos con las vísceras, que tal. Era algo que se sabía, pero no se podía dar ese nombre científico o esos estudios. Pero bueno, ahora ya con estos últimos estudios que tienen de microbiota se sabe que sí, que realmente casi todo empieza, bueno, sí, la mayoría de las enfermedades empiezan en el centro del cuerpo, que al final tiene sentido Sí. que es el núcleo de nuestro cuerpo y por donde comienza todo. Exacto. Siempre me tengo que hacer estudios para saber si la microbiota está en desequilibrio. O sea, ¿es importante hacer estudios así o simplemente podemos asumir que cuando tenemos síntomas ya tenemos disbiosis?
Pues yo soy más partidaria de escuchar nuestro cuerpo y saber, o sea, y hacer más caso a los síntomas que a los test de microbiota, que están muy bien los test de microbiota y en ciertos casos sí que es muy interesante hacerlos, pero como la microbiota va cambiando tanto a lo largo del día, es como si viésemos estos vídeos de una ciudad que están a rápida, o sea, a Sí, velocidad rápida y se ve sí. cómo cambiando la ciudad, Durante el pues es día también cambia. También cambia durante el día la microbiota. o sea, la microbiota va muy rápido, entonces va cambiando muy rápido. Tenemos como esa base de microbiota que es como la nuestra y luego la que va variando. Entonces es como hacer una foto en un momento puntual. Entonces sacamos a unos habitantes haciendo una cosa y otra. Entonces puede ser que sí que nos dé información, por ejemplo, si hay parásitos, ahí sí, porque no deberían estar, ni en un momento del día ni no debería haber. Entonces sí que nos puede dar información, pero puede que esa información sea confusa. Entonces, cuando tenemos los síntomas, yo primero sería tener los síntomas claros, saber qué cosas nos sientan bien, qué cosas nos sientan mal y cuáles son los síntomas concretos que tenemos, que no sean síntomas de un día me encuentro así, otro día no, que sean claros. Y ya, partiendo de eso, sí que hacer un test de microbiota y que respalde la información de los síntomas, pero que no sea así como de partida, decir, oye, yo me encuentro bien, voy a hacerme un test de microbiota por curiosidad, pues bueno, también. Entonces, por un lado, yo sí creo que es más importante los síntomas, pero por otro lado, sí que también es importante los test, pero no como para diagnosticar algo, eso ya sería como algo complementario, sino también para hacer más estudios de microbiota. Porque sí que es verdad que no hay muchos test, entonces no tenemos todavía como mucha información. Entonces sí que hay un proyecto, no me acuerdo cómo se llama el proyecto de microbioma, bueno, no me acuerdo cómo se llama el proyecto, pero sí que estoy investigando esto para intentar tener pues muestras de la microbiota de muchísimas personas y poder tener así como un patrón de saber cuál es la microbiota que normalmente se tiene. Entonces, por ese lado sí que es interesante, pero por el lado de solo tener un diagnóstico con el test, se quedaría un poco corto. Sería mejor hacia los síntomas. No sé si Sería me un poco las ramas. ya. Sí, porque en general también se dice que es normal tener bacterias malas, ¿cierto? No es que Sí. si no tenemos disbiosis, eso significa que tenemos solo bacterias beneficiosas, sino que tenemos también bacterias patógenas, bacterias que tal vez no son tan beneficiosas, ¿cierto? Claro, o sea, hay bacterias que sí que sabemos que son malas y que conducen a enfermedades, ¿no? Pero luego hay otras bacterias que son buenas o malas dependiendo del contexto, ¿no? Es como, pues como la vida mismo, que no todo es blanco o negro. Entonces hay bacterias que si están haciendo su función y están en equilibrio con las buenas, bueno, con las que consideramos buenas, es perfecto. Pero si hay un desequilibrio y estas bacterias aumentan, ahí es cuando hay algún problema. Por ejemplo, pues hay algunas bacterias que se encargan de degradar las proteínas, que son buenas porque las necesitamos, pero si en algunos casos de disbiosis, estas proteínas, o sea, estas bacterias pueden dar problemas, pero es simplemente por el contexto de si bajan unas, si aumentan estas, entonces es un poco... Es como un es un poco equilibrio, complejo. ¿no? Es Sí, como que también bacterias no tan beneficiosas puedan existir, pero en su rango de normalidad, que me imagino que es diferente para cada bacteria. sí, eso es. De hecho, en los test de microbiota te ponen a las bacterias por su función más o menos, ¿no? Por ejemplo, pues las que se encargan de mantener la mucosa intestinal, entonces te las ponen si las tienes altas, si las tienes bajas, van un poquito por función, que es casi lo mejor de ponerlas por subgrupos funcionales y ver que está todo cubierto que por los nombres y apellidos de las bacterias, que al final es un poco lioso. Porque luego hay bacterias que se pueden encargar de diferentes grupos funcionales. Al final, Ya. pues en personas, digamos, en su ciudad, ¿no? Entonces, pueden trabajar en una cosa, pero luego en su tiempo libre hacen otra, ¿sabes? Dependiendo del contexto son beneficiosas, dependiendo de la situación, pues no, es complejo.
Ya, perfecto. Y un tema que me preguntan muchísimo sobre la permeabilidad intestinal, intestino permeable. ¿Nos puedes contar como un poco qué es, cómo puedo saber si tengo intestino permeable, si para eso es necesario un examen o cómo lo veo? Ujú. Pues el intestino era lo que se hablaba antes, ¿no? Tiene una barrera intestinal. Y en el intestino es donde se absorben los alimentos y entonces esta barrera intestinal tiene una función selectiva. Dice qué sustancias pueden pasar y cuáles no. Entonces, si esta barrera se debilita, van a pasar sustancias que no deberían pasar a la sangre. Y entonces ahí es cuando bueno, pues si pasan, saltan las alarmas y el sistema inmune se pone en marcha. Entonces, ¿esto cómo podemos saberlo? Pues bueno, hay ciertas cosas que sabemos que aumentan esa permeabilidad. Por ejemplo, son cosas normales, o sea, cotidianas. Por ejemplo, un deporte excesivo aumenta, o sea, por ejemplo, Deporte, si nunca... ¿qué dijiste? Deporte excesivo. Sí, por ejemplo, un esfuerzo excesivo. Por ejemplo, nunca has corrido una maratón y de repente corres una maratón, pues a lo mejor te duele un poco la tripa, tal. Bueno, pues es normal, no pasa nada y eso vuelve a su ser y no pasa absolutamente nada. Es algo normal del cuerpo. El problema es cuando esa barrera se debilita mucho. Pues, por ejemplo, porque tenemos la mucosa intestinal mal, porque tenemos un desequilibrio en las bacterias que se encargan de cuidar, ¿no?, el intestino. Si esas caen, se puede debilitar. Si tenemos muchísimo estrés, como he dicho antes, el cortisol, son como pequeñas bombitas que afectan a esa barrera intestinal. Entonces, si tenemos esas cosas, la barrera se abre, pasan cosas a la sangre y lo que podemos notar es pues, dolor, hinchazón después de comer y malestar general. Luego ya, dependiendo del caso, se pueden saber, o sea, pueden ser unos síntomas u otros. Y podemos saber esto por los síntomas y luego por pruebas que se hacen de las heces, donde se mira, por ejemplo, la lactoferrina, lo tengo aquí apuntado porque es un nombre un poco raro, la calprotectina y, por ejemplo, también la fenolina. Bueno, haré de esto porque lo tengo aquí apuntado porque estoy haciendo una publicación sobre esto para que la gente también lo tenga apuntado porque así al decirlo son nombres un poco complejos. Y La calprotectina, sí, sí. sí, la calprotectina, la lactoferrina y la fenolina. Suelen ser ambas, pero suelen ser en lo que en los test de heces se mira, a ver si hay una permeabilidad o no. Entonces, Sí, cuando salen como alteradas, ahí se puede definir si hay se pueden ver como grados de permeabilidad, como mucha permeabilidad y poca, ¿sí? Eso es. Entonces, bueno, se puede saber también por los síntomas. Y luego, pues, si ya quieres estar segura, pues hay estos test. Pero bueno, normalmente se sabe, yo creo que por los síntomas, sobre todo. Tú dijiste que esa barrera intestinal se abre y se cierra, pero con el intestino permeable se mantiene abierta o se cierra de nuevo o cambia o cómo se porta ahí. Cuando hay una permeabilidad excesiva, que se llama hiperpermeabilidad, es porque lo que se encarga como de abrir y cerrar se debilita, entonces se queda como agujereado. De hecho, en inglés se suele llamar eso, que es el síndrome del intestino agujereado. Y entonces es básicamente como si pues, esa función selectiva desapareciese, entonces se cuela todo por el intestino. Y una cosa que he dicho de los síntomas, sobre todo unos síntomas que son claros de esto es la intolerancia a la fructosa, al sorbitol, a la lactosa y al gluten, entre algunas cosas. Entonces, si de repente notas estos síntomas de que antes tolerabas bien la fructosa, por ejemplo, la fruta, ¿no? La fructosa es el azúcar de la fruta, por decirlo así resumido. Si antes la fruta te sentaba bien y ahora no, puede ser que haya ahí un problema de permeabilidad. Perfecto. Y para irnos ahí a las causas, porque ya lo veo aquí en los comentarios, ¿qué causa la permeabilidad? Porque me interesa mucho siempre eso, porque ahí siempre se esconden también las soluciones y como ver cómo podemos darle vuelta a eso. ¿Qué en primer lugar causan esas alteraciones? Claro, es que dependiendo de la persona, las causas pueden ser unas u otras. Entonces es como
complicado decir esto es la causa, ¿no? Tal vez hay Porque a lo mejor para varias. ¿Ah? claro, normalmente pues la causa puede ser el estrés, el mismo estrés puede serlo. Puede ser una disbiosis de que hayan caído las bacterias que se encargan de cuidar la barrera intestinal por alguna causa que, pues, que a lo mejor no podemos saber. Puede ser incluso también un sobrecrecimiento en el intestino delgado, que eso haya hecho una disbiosis luego en el intestino grueso también. Puede ser enfermedades autoinmunes también, que estén atacando de más el sistema. Es que puede ser como tantas cosas que lo más importante es ver los casos concretos de cada persona. Porque con estas cosas a lo mejor hay alguien que se puede sentir identificado y decir, vale, pues lo mío es por estrés y a lo mejor es por otra cosa más grave, ¿no? Y que puede ser a lo mejor por enfermedad de Crohn, por colitis ulcerosa, puede ser por muchísimas cosas y a lo mejor al creer que es por el estrés porque nos lo ha escuchado a nosotras en un directo, pues ya nos hagamos pruebas y sea peor. Entonces, lo mejor es, si tenemos los síntomas, acudir a un especialista y que descarte unas patologías más graves y que nos diga exactamente pues, qué puede ser. Eso es súper interesante porque hay tantas personas que dicen que me alimento sano, hago deporte, no sé, no fumo, no tomo alcohol, cosas así. Y igual se han enfermado y se les ha desencadenado colon irritable o intestino permeable. Y ahí dicen, ¿será solo por el estrés que eso puede ocurrir? Entonces la respuesta es sí. Claro, por el estrés puede ser, pero claro, suele ser como el enemigo número uno que tenemos, el estrés es la causa de todos, pero puede ser que haya personas que sí que sea solo por eso y otras personas que no. Y yo lo que suelo decir mucho es que casi todas las patologías, por no decir todas, son como multifactoriales. Que no solo la causa es una causa y tenemos un enemigo y hay que atacar a ese enemigo, sino que puede ser por muchas causas. Puede ser el estrés. Ese estrés nos ha provocado un SIBO. El SIBO nos ha provocado pues un problema incluso en los riñones. De los riñones entonces ya tenemos que puede ser como tantas cosas que lo mejor es hacer como un enfoque integrativo de ver al cuerpo como uno solo y no como departamentos aislados y tratar a la persona entera. Pues qué le está sucediendo en su vida personal, qué hábitos de vida tiene, todo. Entonces, es encontrar la raíz del problema, pero también ver como con una perspectiva más de lejos a toda la persona, ¿no? ¿Qué le está sucediendo tanto en el cuerpo como en su vida? Exacto, porque para irnos a la solución ahora, entonces también es un conjunto, ¿cierto? Es seguro ver el estrés y la alimentación. ¿Qué factores ves ahí para recuperar la microbiota? ¿Cómo tener una microbiota sana de nuevo? Claro, pues yo lo que siempre suelo decir es como que la microbiota y la salud tienen 4 pilares fundamentales. Eso también lo resumo, al igual que con las funciones, lo suelo resumir así porque es como más sencillo. Sería el primer pilar, que es lo que todos pensamos, es la alimentación. Pues una alimentación, pues cada uno con la que mejor le convenga, pero como los consejos generales sería priorizar los alimentos reales y quitar un poco pues, los ultraprocesados y todos los productos. Mantenerse hidratado, por supuesto. Sí. Y pues eso, hacer una dieta que... O sea, con dieta me refiero a alimentos que tomar, no dieta como estricta de... ¿no? ¿Trabajas con la alimentación antiinflamatoria y proinflamatoria en ese caso también? Sí, o sea, en algunos casos la alimentación antiinflamatoria pues vendría genial. Lo importante es comer un poquito de todo y como no restringir alimentos, sí se puede, claro. Si hay personas con intolerancias, pues entonces lógicamente no. Entonces, un pilar sería la alimentación. Otro pilar muy importante es la actividad física y el ejercicio, que también es muy importante mantenerse activo. Otro pilar sería la gestión del estrés, o sea, la gestión de las emociones, ¿no? Más también del estrés, ya todo ello. Y otra también muy importante es el descanso. Mantener un correcto descanso, seguir los ritmos circadianos, por la noche pues mantener ese descanso y no comer
tampoco como entre horas, ¿no? Dejar también descanso al intestino para que pueda hacer sus funciones de limpieza y de protección, de mantenimiento. Eso te iba a preguntar, ¿qué rol juega ahí el descanso? Ahí en la noche funcionan los procesos de regeneración también, ¿cierto? Del intestino. Eso es, o sea, durante la noche el intestino es como que se limpia y como que esas bacterias que trabajan por la noche, porque hay bacterias que trabajan por el día y bacterias que trabajan por la noche, por eso es médicos cetarianos también. Y entonces pues se encargan, digamos, como del mantenimiento, ¿no? Es como, pues, las que se encargan de cuidar y todo eso. Entonces, si comemos por la noche o si durante el día también estamos comiendo cada poquitas horas, tampoco dejamos que hagan esa función. Luego esto también depende de cada persona. Esto es como las cosas generales, ¿no? Luego hay casos particulares que a lo mejor hay personas que les sienta bien, tal, pero bueno, por norma general hay que dejar un descanso al intestino y al estómago para... Como hablando del ayuno intermitente en este caso, o hace ayuno en este caso. Sí, o sea, lo que se suele recomendar, que suele ser lo bueno para todas las personas, es hacer un ayuno de 12 horas. Que es simplemente, o sea, no es nada exagerado, es simplemente si cenamos a las 9 de la noche, desayunar a las 9 de la mañana. No es nada exagerado decir hay que pasar hambre, no, es simplemente pues esas 12 horas que tu cuerpo está descansando y 8 horas, espero que la gente esté durmiendo, que es lo recomendado, entre 7 y 8 horas, Exacto. pues es simplemente pues esas horitas dejar al intestino descansar. Es lo Perfecto. que suele ser. Luego hay gente que hace ayunos más prolongados, eso ya depende de cada persona y de la vida que tenga esa persona. Hay personas que se lo podrán permitir porque pues tienen esa capacidad y a lo mejor pues en sus trabajos pues se lo pueden hacer, y a las personas que por sus trabajos o por su vida pues tienen que desayunar y no hay ningún problema. Exactamente. Entonces tenemos alimentación, actividad física, control de las emociones o estrés, descanso. ¿Viene algo más? Yo serían esas las 4 que diría, porque luego todo lo demás que creo que puede haber lo puedo incluir en esos pilares, pero por no hacerlo como muy extenso, yo siempre digo que esos 4 pilares, esas 4 columnas, son las que sostienen nuestra salud. ¿Y qué pasa con los probióticos? ¿Serían otro pilar? O sea, la ingesta de probióticos. Sí, yo los incluiría en el tema como de la alimentación, ¿no? Sí. Porque como, bueno, hoy en día se consideran suplementos, pues serían ahí. Y bueno, los probióticos, para quien no lo sepa, son las bacterias buenas, que se han hecho estudios que sí que se ve que tienen beneficios, pues se encapsulan en pastillas, bueno, y entonces se pueden consumir. Y bueno, también encontramos bacterias beneficiosas, por ejemplo, en el yogur, en el kéfir, en los alimentos fermentados también. Y entonces sería pues como un aporte de esas bacterias buenas. Si queremos como repoblar nuestra ciudad interna de buenos habitantes. Sería así. ¿Ahí dirías que son necesarios los suplementos o hace lo mismo alimentos fermentados como tal vez chucrut o kefir, kombucha, cosas así? Pues sería depende del caso. Hay personas que sí, que los probióticos serían incluso como un tratamiento para los problemas que puedan tener. Para otras personas puede ser simplemente pues, como una ayuda puntual y para otras personas que estén a lo mejor perfectamente sanas y tal, pues no lo necesiten y a lo mejor perjudicar a las personas sanas no les va a perjudicar. O sea, yo a veces me he tomado probióticos por probar a ver y tal y bueno, pues sí, notas una pequeña mejoría, pero bueno, si ya estás sano, pues es... Es porque ya tienes esas bacterias fuertes, ¿cierto? Básicamente se repoblan por sí solos, como que ahí no es necesario suplementar o igual. Sí. Da un poco, si estás sano, los probióticos pueden ser una ayuda, pero bueno, tampoco va a ser un tratamiento, ¿no? Pero, por ejemplo, para personas que tienen alguna patología, sí que los probióticos van a ayudar. Los probióticos siempre son una ayuda, nunca son como una solución o una pastilla mágica. En todo, incluso en cualquier otra pastilla, todo es que con tus hábitos saludables y es lo que va a mantener, o sea, ese pequeño empujón, esa pequeña ayuda, pero como siempre, extra. Eso es, como en todas las patologías o enfermedades, no hay ninguna solución mágica, es todo pues ir poco a poco y
Y eso, ir sanando todo lo que es el cuerpo, los hábitos y todo. Perfecto. Entonces, como resumen, con la microbiota, ¿cuándo nos debemos preocupar por la microbiota? Y si no tenemos síntomas y estamos bien, igual como que tenemos que hacernos algún examen para ver cómo estamos, porque puede ser que la microbiota esté en desequilibrio aunque no tenemos síntomas. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, yo creo que cuidarse hay que hacerlo incluso sin que aparezca ninguna enfermedad, ¿no? O sea, cuidarse siempre es Prevención. sí, es la base de la vida, en realidad, es cuidarse y por si tiene alguna enfermedad, porque mantenerse sano o tener hábitos de vida saludables no va a evitar que a lo mejor podamos coger alguna enfermedad o algún virus, pero siempre te va a pillar más fuerte que si no tienes esos hábitos de vida saludables. Y si ya tienes molestias, pues intolerancias a algún alimento que antes no tenías, que las digestiones te sientan mal, que notas que algo, que tienes infecciones recurrentes, que ya notas que tu cuerpo no está muy allá, entonces es cuando ya tienes que coger las riendas de tu salud y decir, a ver, pues tengo que ir a un especialista, tengo que cambiar los hábitos que me están afectando y entonces hay que hacer como pues una especie de examen interno, ¿no? De decir, a ver, qué cosas que de estos 4 pilares de la salud tengo más debilitados y cuáles tengo que mejorar. Y entonces es un poco, y también tener como esa autocrítica, ¿no? De que un especialista te va a ayudar en ese camino, pero al final somos nosotros mismos los que somos responsables de nuestra salud. Entonces es también eso. No sé si me he explicado bien, pero... Sí, totalmente. Y ahí ya leí en los comentarios que también han dicho que es súper fácil explicado. Perfecto. Entonces, básicamente, si hay síntomas de que, como para cerrar el tema, con que dejamos las personas si sufren de síntomas como hinchazón, dolores abdominales, ¿qué otros síntomas son para que pongamos atención directo ahí? Pues, por ejemplo, problemas en el tránsito intestinal, por ejemplo, personas que alternan diarrea con estreñimiento, también es un caso. Y luego, para no centrarnos solo en el intestino, pues lo que te he comentado antes, personas, por ejemplo, mujeres que tengan infecciones de orina muy a menudo, o personas que estén resfriadas, tengan muchísimas alergias, hayan cogido el COVID muchísimas veces, ahí también es un síntoma de que el sistema inmune está debilitado. Y como hemos visto que el sistema inmune tiene como su central en el intestino, puede ser que también haya un caso. Entonces, pues sería pues notar que tu salud no está bien. Y como hemos también, claro, sí, de repente también acidez y temas que vienen del estómago también tienen que ver con eso. Sí, o sea, bueno, hay más un problema por la falta de acidez, que a veces también nos da como ese ardor también puede ser por falta de acidez. Bueno, que son como los síntomas que parecen contrarios, y si nos falta acidez en el estómago, pueden que se cuelen más bacterias al intestino. Y entonces, bueno, pues que al final el ácido del estómago es como una barrera, tanto para los alimentos para deshacerlos como para que no entren todas las bacterias que tenemos. Entonces puede ser también tanto un síntoma como una causa. Puede ser... No, sí, súper interesante como todo nuevamente está conectado, ¿cierto? Eso sí. también lo escuché ahí de todo lo que dijiste. Bueno, yo creo que con eso tenemos una súper buena guía para las personas que se orienten con todos temas, si tienen la microbiota sana o si tienen que poner atención a eso, y ya dimos ahí bastante estructura. Invitamos, por supuesto, a todos que estén aquí a seguir a Mónica en Somos Microbiota, y voy a dejar guardado este live porque más personas van a sacar provecho de esto. ¿Te parece, Mónica? Sí. Ya, perfecto. Un abrazo. Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias por invitarme.